Muy buenos días, bienvenido a un domingo más en Calvary Lima. Qué chévere poder adorar juntos al Señor. Estamos muy contentos de que estés con nosotros. Si nos estás visitando o chequeando nuestra iglesia, qué bacán tenerte entre nosotros. Es lo que estamos haciendo los domingos en la mañana. Como la gran mayoría de domingos, vamos a ir a verso a través de la Biblia. Ahora estamos en medio de una serie que hemos llamado Hasta su venida. Y es a través de los libros de Primera y Segunda de Tesalonicenses. Si no tienes idea qué cosa es Tesalonicenses, no te preocupes. Van a estar los versículos en la pantalla, va a ser un biblión ahí en la pantalla para poder seguir el estudio, pero puedes ir encontrando en tu lugar en Primera de Tesalonicenses capítulo 3 para nuestro mensaje esta mañana, y vamos a ir a la palabra hoy. Vamos a leer el pasaje completo y luego vamos a estudiarlo. ¿Listo? Voy a leer de la NTV esta mañana. Si tu versión es diferente, puedes leer en la pantalla. Dice: por último, cuando ya no pudimos soportarlo más, decidimos quedarnos solos en Atenas y enviamos a Timoteo para que él los visitara. Él es hermano nuestro y colaborador de Dios en la proclamación de la buena noticia de Cristo. Lo enviamos a ustedes para que los fortaleciera, los alentara en su fe y los ayudara a no ser perturbados por las dificultades que atravesaban, porque ustedes saben que estamos destinados a pasar por tales dificultades. Aun cuando estábamos con ustedes, les advertimos que las dificultades pronto llegarían, y así sucedió, como bien saben. Por esta razón, cuando ya no pude más, envié a Timoteo para averiguar si la fe de ustedes seguía firme. Tenía miedo de que el tentador los hubiera vencido y que nuestro trabajo hubiera sido en vano. Pero ahora Timoteo acaba de regresar y nos trajo buenas noticias acerca de la fe y el amor de ustedes. Nos contó que siempre recuerdan nuestra visita con alegría y que desean vernos tanto como nosotros deseamos verlos a ustedes. Así que, amados hermanos, en medio de nuestras dificultades y sufrimientos hemos sido muy animados porque han permanecido firmes en su fe. ¿Cuánto nos reaviva? Dice, nos reaviva saber que están firmes en el Señor. ¿Cuánto le agradecemos a Dios por ustedes? Gracias a ustedes tenemos gran alegría cuando entramos en la presencia de Dios día y noche. Oramos con fervor por ustedes, pidiéndole a Dios que nos permita volver a verlos y completar lo que falte en su fe. Que Dios nuestro Padre y nuestro Señor Jesús nos lleven muy pronto a verlos a ustedes. Y que el Señor haga crecer y sobreabundar el amor que tienen unos por otros y por toda la gente, tanto como sobreabunda nuestro amor por ustedes. Que Él, como resultado, fortalezca su corazón para que esté sin culpa y sea santo al estar entre ustedes delante de Dios nuestro Padre, cuando nuestro Señor Jesús regrese con todo su pueblo santo. Y todos dijimos: amén. Señor, gracias por tu palabra esta mañana. Gracias por darnos la oportunidad de leerla. Aún solo leerla así de corrido, Señor, es increíble para nuestra alma, Señor. Aún leer los versículos sin haberlos explayado más, Señor, sabemos que tienes algo que decirnos hoy. Que no es casualidad que estemos aquí, Señor, que tú nos has permitido estar por una razón específica para darnos una palabra a nuestro corazón. Queremos postrarnos delante de ti y ayúdanos a tener la capacidad de poder no solamente llenarnos de información acerca de tu palabra, pero a ser transformados por medio de la aplicación de ella en nuestra vida. Gracias, Señor, por ese tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ok, el título de nuestro estudio el día de hoy en Primera de Tesalonicenses 3 es Destinados para esto. Destinados para esto. Tú has sido destinado para esto. Puedes voltear al que está a tu costado y dile: tú has sido destinado para esto. Anda, dile. Tú has sido destinado para esto. Ahora, si tú has escuchado la persona que está a tu costado te ha dicho: tú has sido destinado para esto, tú le dices: ¿para qué? ¿Has sido destinado para qué? ¿No? Bueno, eso es lo que vamos a ver en este texto. ¿Para qué hemos sido destinados? Bueno, tienes que saber un poco el contexto de esta carta. Si has estado con nosotros las semanas anteriores, sabes que esta carta de Tesalonicenses es una comunicación del apóstol Pablo. Él es quien funda la iglesia en esta ciudad de Tesalónica. Por eso se llama Tesalonicenses, la carta escrita a ellos. Ahora, él fundó esta iglesia en su segundo viaje misionero. La historia la tenemos gracias a Hechos capítulo 16 y 17. Y lo que encontramos allí es que las circunstancias que
terminaron en la fundación de esta esta iglesia importante, fueron peculiares. Lo que había pasado es que Pablo había ido a la ciudad de Filipos. Había intentado ir a Asia Menor, pero el Espíritu Santo no se lo permitió, así que él se va a la siguiente ciudad que es posible ir, y termina yendo a Europa en vez de ir a Asia Menor. Y llega a Filipos, y hay una obra increíble que está sucediendo ahí. Gente se está convirtiendo para seguir a Jesús. Y hay algo increíble que está pasando, pero al mismo tiempo hay un grupo de personas que están oponiéndose a lo que Pablo estaba haciendo, a la obra de Dios en esta ciudad. Entonces los denuncian a las autoridades diciéndole: ellos están predicándonos cosas que a nosotros no nos competen. Y las autoridades romanas, sin saber que Pablo y Silas eran ciudadanos romanos, los encarcelan ilegítimamente, los azotan ilegítimamente. Y cuando se enteran que lo habían hecho, los dejan salir al día siguiente. Cosas increíbles sucedieron esa noche en la cárcel para el beneficio de la obra de Dios. Y lamentablemente tienen que salir. Y salen de Filipos y llegan pasando por otras partes, dice el libro de los Hechos, a Anfípolis, a Polonia. Finalmente llegan a la ciudad de Tesalónica. Están Timoteo, está Silas, está Pablo, y llegan a esta ciudad y comparten el evangelio. Pablo dice se quedó 3 semanas. No sabemos si 3 semanas, de repente un poquito más, un poquito menos, pero lo que dice es que eran 3 días de reposo, 3 sábados consecutivos donde Pablo estaba yendo a compartirles, dice, razonando desde las Escrituras, compartiéndoles el mensaje de salvación en Jesús. Como fruto de esta predicación, como fruto de este tiempo en Tesalónica, 3 semanas, un grupo, dice, no poco de gentiles. Cuando la Biblia dice un grupo no poco, quiere decir un gran grupo. Un gran grupo de personas se habían convertido a seguir a Jesús, habían dejado los ídolos con los que crecieron, ¿no?, de toda la mitología grecorromana, y ahora estaban sirviendo a Dios. Y un grupo de judíos también se convirtieron en la ciudad de Tesalónica. Y todo estaba yendo fantástico. Por 3 semanas Pablo les estaba enseñando, estaba compartiéndoles la Biblia, estaba hablándoles del evangelio, de cosas increíbles como vamos a ver en un rato más. Pero este mismo grupo de personas que se oponían en Filipos llegaron también a Tesalónica. Una turba de personas, dicen, algunos judíos que se oponían y algunos holgazanes que llamaron por ahí, ¿no? Entonces llegaron y le hicieron problemas a Pablo en Tesalónica. Ahora, Pablo ya había pasado por esto, él podía lidiar con estas cosas, pero el problema ahora es que estas personas habían ido a la casa donde se reunía la iglesia y les estaban prácticamente, estaban a punto de, no sé, entrar, quemar su casa, hacer violencia con ellos. Ya los habían denunciado y habían hecho firmar a la persona dueña de esta casa donde se reunía la iglesia. Su nombre es Jasón. Y le hacen firmar un documento diciendo básicamente que Pablo no iba a predicar más porque si no iban a haber consecuencias negativas para ellos. Porque se veía como una sedición al imperio romano. Ellos los habían acusado de que estaban diciendo: hay otro rey aquí para nosotros excepto César. Entonces los romanos tomaban todo intento de sedición, de revuelta, muy profundamente. Ellos apagaban inmediatamente cualquier intento de revolución. La única forma de mantener un imperio tan grande como ese. Entonces te puedes imaginar lo peligroso que hubiera sido para Pablo y para la obra del evangelio que Roma hubiera mandado sus tropas a Tesalónica. Hubiera sido nefasto, hubiera sido terrible. Esta es la razón por la que Pablo decide irse de Tesalónica. No porque quería salvar su propio pellejo. Él sabía lidiar con la oposición y estaba dispuesto a morir por causa de Cristo, pero el problema es que ahora la oposición había llegado no solamente a Pablo, sino que a estos creyentes también. Entonces lo mejor, a pesar de que Pablo quería quedarse más tiempo en Tesalónica, dice, por su beneficio, Pablo sale de esta ciudad para que cesen un poco las persecuciones y estas cosas, y él se va a la siguiente ciudad y pasa por Berea y funda otra iglesia. Pablo, increíble, llega a Berea, comparte también la palabra y termina, después de Berea va a Atenas, comparte con los filósofos griegos allí, los filósofos en la ciudad de Atenas, la cuna del pensamiento occidental, y está un poco desanimado Pablo después de esto, pero dice ya en Atenas, dice, ya no puedo más. Él va y en ese momento envía a Timoteo y a Silas para no tanto revisar o chequear la iglesia que había fundado hace unas semanas atrás, sino para animar a estos creyentes. Ya que él no puede ir, ¿no?, porque había este decreto que se había firmado que Pablo no regresaría a esa ciudad. Ok, yo no puedo ir, pero Timoteo, tú puedes ir. ¿Irías por mí, por favor?
quiero que animes a esta iglesia. ¿Te acuerdas lo que hemos? Es increíble. ¿Te puedes imaginar ser Pablo y haber llegado a la ciudad de Tesalónica, compartido el evangelio? Estas personas se han convertido y están queriendo conocer a Dios, están entendiendo la palabra, sus vidas están cambiando como fruto de esto. Y de pronto Pablo tiene que irse en 3 semanas nada más. 3 semanas y Pablo tiene que irse. Y con cada paso que él daba, cada día que pasaba y estaba lejos de estos nuevos creyentes, Pablo tenía una carga en su corazón y decía, no, hay algo, tengo que hacer algo por estos creyentes, no puedo quedarme. Dice, cuando llegué a Atenas ya no podía aguantarlo más. Así que lo único que me quedó era mandar a Timoteo para que vaya y en mi autoridad, por mí, vaya y los anime y pueda saber yo cuando él regrese las noticias de cómo están ustedes. Esa es la razón por la que Timoteo va a la ciudad de Tesalónica. Entonces, lo que Pablo va a hacer es que él va a enviar a Timoteo a Silas, y cuando ellos regresan, Pablo ya no está en Atenas, Pablo está en la ciudad de Corinto. Ha pasado de Atenas, en Atenas envía a Timoteo y a Silas, y luego él se va a Corinto, y en Corinto se queda un tiempo. Está esperando ansioso las noticias de lo que ha pasado. Imagínate, él estaba, un ser humano como nosotros, ¿no? Estaba pensando, estas personas, y seguramente, ¿y ahora qué va a hacer si se han apartado de Dios? Y nuestro trabajo va a ser en vano, y no puede ser, y pobres estas personas que están siendo atacadas, y nos tenemos que ir, y no les podemos enseñar más. Y imagínate la preocupación, ¿verdad? Entonces estaba ansioso tratando de escuchar las noticias al regreso de Timoteo, y cuando Timoteo regresa a Corinto, y ahí es donde se encuentra, Timoteo le da las noticias de lo que había sucedido. Y puedo imaginarme esa reunión: Timoteo, cuéntame, ¿qué pasó? ¿Cómo están? ¿No? Y no sé si Timoteo, como, ¿no?, de repente jugó un poco, Pablo, tengo algo que decirte. No, dime, por favor, ¿qué pasa? ¿No? Entonces, le cuenta y le da buenas noticias. Es loco porque Pablo utiliza en el texto para referir el reporte de Timoteo. Dice, Pablo nos dio las buenas noticias acerca de su fe y su amor. Y utiliza una palabra, la única vez en todo el Nuevo Testamento que esta palabra es utilizada para hablar de las noticias de un grupo de personas hacia Pablo. Es la misma palabra que se traduce como evangelio, las buenas noticias. Las buenas noticias, que todas las veces que se utiliza esa palabra en el Nuevo Testamento está hablando acerca del mensaje de salvación que hay en Jesús. Pero ahora esta palabra, la única vez, Pablo la utiliza para referirse a las buenas noticias que él recibe acerca de las personas de la iglesia de Tesalónica. Dice, así como te sentiste cuando entendiste lo que Jesús hizo por ti, entendiste la buena noticia de que eres pecador destinado a sufrir en el infierno, pero porque Jesús te ama, Él ha muerto en la cruz por ti. Esa sensación de, mis pecados son perdonados, tengo la gracia de Dios en Cristo Jesús. Esa sensación es la que yo estoy sintiendo mientras que Timoteo me comparte de ustedes. Es el corazón de Pablo. Y le dice, tienen que saber algo, porque el reporte de Timoteo es lo que incita esta primera carta a los tesalonicenses. Él va a enviar esta carta de vuelta con ellos y se va a tratar esta carta de las cosas que ha escuchado de parte de Timoteo. Entonces, este capítulo 3 es donde él nos explica que él tenía un gran deseo de ir a verlos, de estar con ellos, de enseñarles más. A él le va a pesar tener que haberse ido por 3 semanas, pero él sabía que Dios tenía un plan en medio de todo eso. Y él les comparte a ellos y le dice, ustedes tienen que saber que han sido destinados por Dios para algo. Y eso es lo que comparten en este capítulo 3. Y otra de las razones por las que envía a Timoteo es porque él quiere ayudarlos a interpretar algo específico en su vida. ¿Sí? Todos necesitamos por momentos personas que vienen, terceros que están lejos del problema, un punto de vista aparte, ¿no? Cuando a veces tenemos problemas y no sabemos cómo resolver, de repente tenemos un malentendido con otra persona y decimos no entiendo porque no podemos resolverlo. A veces necesitamos la presencia de un tercero que nos ayuda a entender, a ponernos en los zapatos de otra persona y a tratar de encontrar solución, a interpretar la circunstancia. Básicamente esa era la tarea de Timoteo en este viaje. Pablo envía a Timoteo con la idea de que ellos puedan interpretar las circunstancias que estaban viviendo de una forma bíblica, de una forma correcta, de la forma como Dios quería.
Y Pablo les dice a través de Timoteo y a través de esta carta, ustedes tienen que saber que han sido destinados, tengo 3 puntos, el primero de ellos, ustedes han sido destinados para la adversidad. Ustedes han sido destinados para la adversidad. Aquí hay un concepto raro, un concepto que quizá no nos gusta escuchar. ¿Sabes qué había pasado en esos días para los creyentes de Tesalónica? El creer en Jesús había hecho que sus vidas se complicaran en vez de que se simplificaran. Antes de servir a Jesús, antes de poner su fe en Él, de ser creyentes, nacidos de nuevo, pues no les iba tan mal, no tenían oposición, no tenían persecución, tenían los problemas que todos los seres humanos tenemos en común, pero esta sensación de resistencia, de oposición, no había. Hasta que se convierten a Cristo y comienzan a pasar estas dificultades y vienen estos judíos y van a la casa de Jasón y están a punto de quemarla. Y ¿de dónde salió todo esto? Y ellos probablemente tenían la tentación de creer que habían hecho algo malo al creer en Jesús. Porque, caramba, cuando servíamos a Zeus no nos pasaba nada de esto. Y ahora que servimos a Cristo, todas estas personas nos quieren matar, ¿qué sucede? ¿No? ¿Qué pasa? Y tenían la sensación de que de repente habían hecho algo malo. Y el enemigo podría utilizar estas circunstancias para hacer que ellos se rindan. Y Pablo dice, no, tienen que entender, ustedes han sido destinados para pasar por esta adversidad. Es lógico. Es más, ¿qué esperas? Si antes estabas en el reino de las tinieblas y ahora has pasado al reino de la luz, y estás viviendo en un mundo que está sumergido en tinieblas y estás hablando con personas que no conocen a Cristo, personas que están todavía caminando y viviendo en sus pecados, que no se han arrepentido de ellos, obviamente vas a encontrar resistencia, obviamente vas a encontrar persecución, vas a encontrar esas cosas. ¿Qué esperabas? ¿No? Estás en un cuarto oscuro y de pronto prendes la luz, ¿no? Y Dios prendió esa luz en tu vida y piensas que las personas que están en oscuridad te van a decir gracias por prendernos la luz. No, probablemente la mayoría de ellos te van a decir apágala porque me gusta estar en oscuridad, me gusta no tener esa luz enfrente mío que me hace cegar, no, me incomoda, apaga esa luz. Eso es lo que estaba sucediendo en la ciudad de Tesalónica. Todas estas personas diciendo apaga esa luz, apaga esa luz, apaga esa luz. No compartas de Jesús, no vivas tu fe, no tomes pasos de fe, regresa a tu vida anterior, deja de servir a Cristo, deja de seguir adelante, deja de crecer. Toda esta presión que estaba sobre estos creyentes que no tenían ni un año de haber conocido al Señor. Y Pablo no puede con esa sensación, así que envía a Timoteo y envía esta carta diciéndoles, ustedes tienen que saber interpretar esta adversidad. No piensen que han tomado una mala decisión al servir a Jesús, sino que tienen que saber. Cuando Pablo escribe a Timoteo más adelante, casi al final de su vida, escribe una carta a Timoteo. Es la segunda carta que él escribe a Timoteo. La última es curioso porque es la Primera de Tesalonicenses, es la primera carta que escribe Pablo, y Segunda de Timoteo es la última carta que escribe Pablo. Y lo que dice al principio también lo dice al final. Dice Segunda de Timoteo 3:12. Dice, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán ¿qué? Bendición, hermanos. Prosperidad, hermanos. No vas a tener problemas. No, también dice, todos los que quieran vivir piadosamente en Jesús padecerán persecución. Ojo, no dice una vez de vez en cuando, una vez a las 500, de repente alguien se te... No, dice, si tú quieres vivir piadosamente en Cristo Jesús, vas a padecer persecución. Se lo ha dicho desde la primera carta que escribe en el Nuevo Testamento hasta la última. Y dice, y ahora lo dice con más certeza todavía, ¿no? Dice, todos los que quieran, ¿qué cosa? Vivir, y no solamente vivir piadosamente en Cristo Jesús. Hay una gran diferencia entre vivir y vivir piadosamente. Piedad. La piedad no solamente es esa palabra que, ten piedad de mí, piedad, misericordia. No. Piedad, esa palabra piedad se traduce como semejanza al carácter de Cristo. Semejanza al carácter de Cristo. Lo que Pablo está diciendo aquí es que cualquier persona que quiere ser como Cristo, que quiere vivir como Cristo, que quiere
ser transformado hacia la semejanza de Cristo, va a experimentar persecución. Verás, cuando tú estás en un estancamiento espiritual, cuando no estás tomando pasos de fe, la Biblia llama a este tipo de personas tibias, que no son ni frías ni calientes, están ahí con un pie acá, un pie allá, están disfrutando lo mejor de los dos mundos y son miserables en los dos mundos. Y cuando tú estás en ese lugar, el enemigo no te hace caso. El diablo te deja tranquilo cuando eres tibio, pero cuando comienzas a dar pasos de fe, cuando comienzas a acercarte a Dios, cuando comienzas a tomarlo en serio, cuando dices, ok, Señor, ¿qué puedo hacer por ti? Mi vida no es mía, tú la compraste, soy para ti. ¿Cómo puedo servirte? Apenas comienzas a crecer, comienzas a tomar pasos de fe, apenas comienzas a decir, ok, yo quiero darte mi vida, Jesús, es donde la temperatura comienza a subir. ¿Por qué? Bueno, porque mientras eres tibio no eres una amenaza para el reino de las tinieblas. El diablo no puede hacer que no vayas al cielo. Él no puede impedir que vayas al cielo, pero sí puede desanimarte para que no cumplas con los propósitos de Dios en la tierra. Antes de que seas creyente, Satanás va a hacer todo lo posible para que no seas creyente, pero una vez que lo eres, y ya es inevitable que vayas al cielo, va a hacer todo lo posible para que no lleves a nadie contigo, para que no cumplas los planes y los propósitos de Dios para tu vida. Un alma salvada, pero una vida desperdiciada. Ese es el plan de Satanás. Entonces, la adversidad, lejos de ser un indicador de que hemos tomado una mala decisión, antes no me iba tan mal, entonces mejor dejo de seguir a Cristo. No, lejos de ser este indicador, la adversidad es evidencia de que has tomado la decisión correcta. Todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Cuando padeces adversidad en la voluntad de Dios, esto es evidencia de que estás en el camino correcto. Pero necesitas entender algo. Hay diferencia entre sufrir por la causa de Cristo y sufrir por tu propia necedad. Hay una gran diferencia. Oh, Dios me ha mandado esta gran persecución a mi vida, esta gran oposición. ¿Qué pasó, hermano? El divorcio, Dios me ha dado esta prueba, Dios me estoy divorciando y qué gran prueba. ¿Y por qué, hermano? Porque le saqué la vuelta a mi esposa, qué gran prueba, Señor. Hay una gran diferencia entre sufrir en la voluntad de Dios y sufrir por haberte ido en contra de la voluntad de Dios. Y lo que está diciendo el texto es que cuando estamos en la voluntad de Dios, vamos a experimentar adversidad, pero no porque hemos tomado una mala decisión, sino porque estamos haciendo lo correcto. Ese sufrimiento, esa adversidad que debería animarnos en vez de desanimarnos, es la que enfrentamos cuando estamos en el camino correcto, cuando estamos haciendo la voluntad. Cuando examinamos honestamente nuestra vida y decimos, sí, soy pecador y tengo muchas cosas que cambiar, pero estoy tratando de dar paso de fe, estoy caminando adelante, no soy la misma persona que era hace unos años, todavía no soy quien voy a ser, pero hay algo de crecimiento, hay algo de progreso en mi vida, y es en ese momento donde el enemigo sube la temperatura de tu vida. Ahora, el enemigo quiere que te rindas cuando la vida se pone difícil. Ese es su plan, que tú te rindas, que tú tires la toalla. ¿Y de qué estamos hablando? Sino de algo que Jesús nos había dicho. Está en esta parábola del sembrador. Jesús dijo, un sembrador salió a sembrar semilla, ¿no? Y esta semilla, dijo Jesús, es la palabra de Dios, el mensaje del evangelio. Salió a sembrar semilla. Y esta semilla cayó sobre diferentes suelos. Uno de estos suelos que describe Jesús en la parábola, dice, cayó sobre un camino pedregoso, sobre pedregales. ¿Qué significa? Era tierra que tenía una pequeña capa de tierra, pero el resto era pura piedra. Y por esa pequeña capa de tierra que tenía un poco de humedad, que tenía un poco de calor, hizo que la semilla germine rapidísimo, más rápido que las otras. Germinó y brotó rápido. Pero dice Jesús, apenas salió el sol,
esa semilla, esa plantita se secó inmediatamente. Estamos hablando pues de personas que reciben la palabra con gozo, dice Jesús. Sí, la reciben de inmediato. Sí, Señor, gloria a Dios. Yo te alabo, Señor, yo te doy mi vida. Pero apenas comienzan a pasar adversidad, dicen, yo no sé si me inscribí para esto, Señor. Yo no sé si di mi nombre en esa tarjeta de conexión para bautizarme para que me pase esto. Y Jesús dijo en esa parábola, el sol es el fuego de prueba y adversidad que pasamos. Y el plan del enemigo al traer adversidad a tu vida es que dejes de cumplir y alcanzar los propósitos de Dios para tu vida aquí en la tierra. No tiene mucho que ver con ir al cielo. Eso, el enemigo no tiene nada de control sobre si tú vas al cielo o no, pero tiene que ver con dejar de ser útil para Jesús en esta tierra. Personas que nunca contaron el costo de servir a Jesús, de seguir a Jesús. Pensaron, seguir a Cristo es un campo de rosas, es un caminar sobre algodón dulce, ¿no? Es la vida próspera. Y la cosa es que Pablo dice, no, es increíble, pero vas a experimentar adversidad. Mira lo que dice otro de los apóstoles, es Pedro. En 1 de Pedro 1:7 dice esto. Dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo. Mira lo que dice Pedro sobre la dificultad. Dice, si el oro, un metal precioso, se tiene que purificar con fuego, ¿cuánto más tu fe? Y tu fe es más preciosa que el oro. ¿Qué pasa con el oro, con la plata? Por ejemplo, en los días de la Biblia, un platero tomaba un pedazo de plata y venía mezclada la plata con un montón de impurezas. Y para purificarla la ponía en un caldero, en un horno, y subía la temperatura, esperaba que se derrita, las impurezas subían a la superficie. Cuando subían a la superficie las impurezas, venía el platero, las retiraba con algún colador, algún tipo de colador, y seguía subiendo la temperatura. Y repetía este proceso varias veces. El platero sabía que había terminado cuando podía ver su rostro reflejado en la superficie de la plata. Este es el proceso que describe Pedro y otras partes de la Biblia respecto a la adversidad. La intención del enemigo es desalentarte, destruirte. Pero ¿te has dado cuenta que Dios lo permite? Y si Dios lo permite, es porque tiene un propósito. Y el propósito es que, siendo probada tu fe, pueda ser hallada en alabanza, gloria y honra cuando estés delante de la presencia de Jesucristo. Entonces, entiende lo siguiente: estas pruebas que pasamos cuando estamos en la voluntad de Dios tienen la intención de purificarnos y no de destruirnos. Esta es la razón por la que Dios permite esas pruebas en tu vida. Entonces, la próxima vez que pases por adversidad, recuerda, primero, que esta ha sido aprobada por Dios. Y si ha sido aprobada por Dios es porque Dios quiere llevarte a través de esta adversidad a lugares a los que nunca podrías haber llegado sin ella. Esta carta es evidencia de ello. Si Pablo no hubiera pasado por dificultad, por adversidad, si no hubiera tenido que correr por su vida, si no hubiera tenido que salir de Tesalónica, no hubiera tenido que escribir esta carta. Y 2000 años después no estaríamos nosotros estudiándola. Entonces, ¿te das cuenta? Dios tiene una forma de utilizar esta adversidad en nuestra vida para cumplir con sus propósitos. Es más, si te falta el testimonio de alguien, vamos a ver el testimonio de Jesús acerca de la dificultad. Mira lo que dice Jesús en Mateo 5:10. Dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados serán ustedes, dice Jesús a sus discípulos, cuando por mi causa los insulten y persigan. Ojo, por mi causa, no por tu culpa. ¿No? Mientras digan cosas o mientan y digan cosas contra ustedes, toda clase de mal, dice el 12, gócense y alégrense, porque en los cielos ya tienen ustedes un gran galardón, pues así persiguieron a los profetas que vivieron antes que ustedes. Jesús va un paso más allá de Pablo
Y dice, no solamente debes saber que Dios tiene control de todo lo que pasa en tu vida, incluyendo la adversidad, y tiene un propósito para ello, sino que Jesús va y dice, tienes que gozarte cuando pases por adversidad. Tienes que alegrarte. Ahora, no sé si eres un alien o algo así, ¿no? Tu reacción puede ser diferente, pero nuestra reacción normalmente cuando pasamos por adversidad es que te vas a reír. Estoy pasando por adversidad. No, ¿verdad? Cuando pasamos por adversidad, por dificultad, y es más, cuando estamos en la voluntad de Dios y experimentamos esto, en vez de gozarnos, lo que hacemos es ¿qué? Quejarnos. ¿Por qué? Yo estoy haciendo lo que tú quieres, Señor. Yo soy tu siervo. Y experimentamos esto, pero lo que Jesús dice es, oye, alégrate. Preocúpate más bien si no pasas adversidad. ¿No? Porque eso probablemente quiere decir que el enemigo no te considera una amenaza suficiente como para molestarte. Es como en un partido de básquetbol, no tienes la pelota, nadie te va a marcar. Entonces, Jesús nos dice que tenemos un galardón, una recompensa en medio de todo eso. Pero no solamente eso, sino dice en el 12 que cuando sufrimos por la causa de Cristo, ojo, estamos en buena compañía. No eres el único. Dice Jesús, también persiguieron así a los profetas. También lo hicieron conmigo. ¿Cómo terminó Jesús? ¿En una mansión en Beverly Hills? No, en una cruz afuera de la ciudad de Jerusalén. Entonces lo hicieron con los profetas, lo hicieron con Jesús, lo hicieron con los apóstoles, lo hicieron con la primera iglesia. Y si tú vives piadosamente en Cristo Jesús, lo van a hacer contigo también. Tienes que saberlo. Tú has sido destinado a pasar por adversidad, pero esta no es para destruirte, es para purificarte. Lo segundo que vemos en el texto es que no solamente hemos sido destinados a la adversidad, sino que también hay algo que Dios quiere hacer en tu corazón en medio de todo eso. Dios nos ha destinado para que seamos personas llenas de, el segundo punto es afecto. Afecto. Esta es una característica que a veces pasamos por alto acerca del apóstol Pablo. Cuando leemos sus epístolas. Y Pablo, ¿sabes qué? Pablo no tenía pelos en la lengua. Él decía las cosas como eran. ¿Sí? Y hablaba, no, él vivía en otra época. Eso de lo que es políticamente correcto a Pablo ni siquiera sabía lo que era. Entonces, si hay una verdad, la voy a decir, ¿no? Pablo escribe sus cartas y él no le importa lo que piensa la cultura, él le importa lo que piensa Dios. Entonces él escribe con la verdad, la palabra de Dios, pero en medio de su fiereza, ¿no? En medio de su carácter inquebrantable, él también era una persona llena de afecto por las personas, por la gente. Y no solamente eso, sino que él hablaba de la milicia, ¿no? Los soldados, ponte la armadura de Dios, el casco de la salvación, ¿no? Habla acerca de todo eso. Pero después dice aquí en Tesalonicenses, nosotros fuimos como una madre que da de lactar a sus hijos con ustedes. No sé si es la misma persona de la que estamos hablando. Sí, Pablo dice, los amamos tanto como una mamá al dar de lactar a sus hijos y nos preocupamos tanto por ustedes. Te das cuenta que Pablo era una persona llena de afecto por los creyentes. Es un gran ejemplo para nosotros. Es un gran ejemplo para nosotros porque no solamente somos llamados a predicar, a compartir el evangelio, somos llamados a amar a las personas. Su corazón, el de Pablo, estaba lleno de amor por estos creyentes. Pablo no estaba preocupado por guardar una imagen o una compostura de espiritualidad que tenía que preservar ante los ojos de la gente. Él estaba preocupado por estas personas a quienes amaba con ternura. Y se lo demostraba especialmente ¿en qué momento? En sus momentos de adversidad. Pablo sí les dice, ¿saben qué? Ustedes tienen que saber. Es más, cuando estábamos con ustedes, dice Pablo, cuando estábamos con ustedes, les advertimos que esto sucedería. Entonces, por un lado Pablo dice, sí, se los dije. Pero por otro lado Pablo está ahí diciendo, ¿cuánto me gustaría poder estar con ustedes? No saben las veces que oro, me mata el saber literalmente que no puedo regresar como quiero a estar con ustedes para animarlos. Entonces, en vez de hacer eso, lo que Pablo hace es enviar a Timoteo.
Y en el versículo 6 dice, pero ahora Timoteo acaba de regresar, o sea que están en Corinto, y nos trajo buenas noticias acerca de la fe y el amor de ustedes. Ustedes recuerdan con alegría nuestra visita, lo que quiere decir que no se habían creído los malos reportes que habían dado acerca de Pablo, ¿no? En el versículo 7, mira lo que dice: así que, amados hermanos, en medio de nuestras dificultades y sufrimientos hemos sido muy animados, porque han permanecido firmes en su fe. En el 8 dice: nos reaviva saber que están firmes en el Señor. Nos reaviva. Escucha, mira a través de estas líneas el corazón de Pablo. Nos reaviva saber que están firmes en el Señor. Literalmente esa palabra quiere decir: finalmente podemos respirar. Es como, finalmente podemos respirar, descansar, sabiendo que ustedes están perseverando en el Señor. Wow, estaba lleno su corazón de afecto. Ahora, cuando pasamos por dificultad, otra de las tendencias que experimentamos en medio de situaciones así es que somos tentados a pensar solamente en nosotros mismos, ¿verdad? Yo sufro, a mí me duele, yo estoy enfermo, nadie se preocupa por mí, nadie me ha preguntado cómo estoy, nadie conoce mi nombre, nadie me llama, nadie ora por mí, y nos preocupamos por nosotros mismos porque nosotros somos quien tenemos el problema. ¿Okay? Pero mira lo que sucede con Pablo. Ojo, Pablo había sido perseguido, denunciado, azotado, encarcelado, corrido de una ciudad, corrido de la otra ciudad, estaba corriendo por su vida. Y Pablo dice: quiero animarlos. Y el haber escuchado el reporte de que ustedes están perseverando en el Señor, no sabes la vida que me da. Entonces tienes que experimentar esto, dice Pablo. Ustedes, al poder animarles a ustedes, yo he sido animado. Entonces sí, tenemos la tendencia a pensar en nosotros mismos y a no pensar en nadie más. Y es cierto, todos necesitamos una persona como Pablo o Timoteo en nuestra vida. Todos necesitamos ser animados. Todos necesitamos a alguien que de pronto, de vez en cuando, venga y nos den una palmada en la espalda, nos den un empujón, una patada en el trasero, no sé, nos den un ánimo que necesitamos para salir adelante, para seguir caminando con el Señor. Alguien que nos anima como Pablo o como Timoteo. Pero no te pierdas de esto. En medio de tu dificultad, tú tienes la oportunidad de ser como Pablo o Timoteo para alguien más. Porque su dificultad y su persecución y su dolor y las pruebas y todo lo que estaba pasando en la vida de Pablo no lo hicieron volverse egoísta. Lo hicieron pensar en alguien más. Entonces, saca tus ojos de ti mismo y ponlos en Jesús. Y cuando los pones en Jesús, Dios te va a dar un corazón por los demás. Oremos que Dios nos dé un corazón por la gente, por las personas. Y cuando estés pasando, cuando estés atravesando por un momento de dificultad, es ahí donde más necesitas enfocarte en los demás. Me encanta un recordatorio que se le ocurrió a un pastor amigo. Él escribió uno de mis libros favoritos, se llama El estilo de Jesús. Su nombre es Gail Erwin. Él escribió este libro, pero él hace años hizo una serie de calcomanías, de stickers, y se los regalaba a la gente cada vez que iba a predicar en las iglesias y todo lo demás. Y uno de esos stickers me llamó muchísimo la atención, porque solamente decía una sola palabra, un sticker súper simple, fondo blanco, letras negras, y decía esto: otros. Eso es todo lo que decía el sticker: otros. Y de pronto tú lees esta palabra y dices: ok. pero piénsalo, ¿no? ¿Qué es lo que pasara ahí por tu casa? Estás en tu escritorio, otros, ¿no? Otros. Necesitamos ese recordatorio, ¿no? Porque necesitamos saber que cuando estamos pasando por aflicción, hay otras personas que podrían ser animadas también. Y eso es lo que hace Pablo. No dejes que la dificultad te haga volverte hacia ti mismo.
Leí hace poco una frase que decía: ¿cuán grande sería nuestro mundo si aprendemos a menguar en él? Estoy parafraseándolo, pero se me quedó. ¿Cuán grande sería nuestro mundo si aprendiéramos a menguar en él? A decrecer, a enfocarnos en los demás, a preguntarnos: Señor, ¿a quién puedo fortalecer? ¿A quién puedo alentar? ¿A quién puedo ayudar? ¿Te puedes imaginar si pasáramos por la vida con esa actitud? ¿Te puedes imaginar el impacto que tendríamos sobre la gente a nuestro alrededor? Pablo manda a Timoteo y él sabe que el fruto de mandar a Timoteo a esta iglesia iba a ser que ellos iban a terminar fortalecidos, alentados y ayudados por él. ¿Qué tal si te hubiera mandado a ti? ¿Hubieran terminado fortalecidos, animados, ayudados? ¿O hubieran terminado desanimados, desalentados y debilitados y criticados y juzgados por ti? No. Pablo envía a este amigo suyo, a este pastor, a este discípulo suyo, a este hijo en la fe, y ellos son alentados porque Timoteo, Pablo y nosotros somos llamados a vivir para el beneficio de la obra de Dios, y esto es la gente, las personas a tu alrededor. Esto es lo chévere de ser parte, por ejemplo, de un grupo de conexión, para ponerlo en términos prácticos, ¿no? Un grupo de conexión. En la iglesia tenemos grupos de conexión, y esto no se trata solamente de tener algo más que hacer en la semana. Se trata de tener a alguien más en tu vida. Porque no sé si de repente esto de la adversidad es algo con lo que te identificas. De repente todo te va bien, pero la cosa es que no sabes cuándo va a llegar, y lo que dice Pablo es: va a llegar. Espero que cuando llegue no intentes salvarte como de ser ahogado en las profundidades de tu dificultad buscando a alguien que te tire un salvavidas, sino que tengas a un grupo de personas a tu alrededor que te conocen, que saben lo que estás pasando, que saben cómo orar por ti, que saben, te pueden mandar un mensaje, con las que te ves regularmente, con las que compartes tiempo juntos. De eso se trata un grupo de conexión. Y esta temporada acaba ahora en noviembre y empieza la siguiente ahora en febrero. Hazte la idea, si no estás en un grupo de conexión, de unirte a uno o empezar uno, porque no sabes lo que te estás perdiendo de estos momentos. No se trata de una actividad más de la semana, se trata de tener a alguien ahí, de pasar por la vida para invertir en otras personas. Y mientras lo hacemos, nosotros somos bendecidos. El tercer y final punto es no solamente adversidad y afecto, sino también hemos sido destinados para crecimiento. Crecimiento. Mira lo que dice el 12, dice: y el Señor haga crecer y sobreabundar el amor que tienen los unos por los otros y por toda la gente, tanto como sobreabunda nuestro amor por ustedes, y como resultado fortalezca su corazón para que esté sin culpa y sea santo al estar entre ustedes delante de Dios nuestro Padre. Dice aquí: Dios desea tu crecimiento, tu crecimiento. Este es el fin de plantar una semilla, ¿no? Si usamos la parábola de Jesús, salió el sembrador a sembrar semilla, y el propósito de sembrar una semilla es que ésta crezca y dé fruto. El propósito es el crecimiento que termina en la reproducción. Tú plantas un árbol de manzanas para decir: oh, qué lindo árbol, ¿no? Plantas un árbol de manzanas para tener manzanas para comer, tener fruto, y para poder tener más semillas que puedan ser plantadas, y así más semillas, más árboles, más fruto, que dan más semillas, más árboles y más fruto. Dos áreas específicas que nos dice el texto en las que Dios quiere que crezcamos. Número uno es nuestro amor por los demás. Acuérdate que esta es la iglesia de la que Pablo dice: ustedes es difícil taparles la boca, porque cada vez que voy por cualquier parte de Macedonia me encuentro con personas que me hablan de ustedes, de su fe en Jesús. Es más, les dice algo así como que: ya pues chicos, déjenme a alguien para predicarles el evangelio. Entonces era obvio que esta iglesia tenía amor por la gente, pero Pablo dice que sobreabunde su amor por los demás. Sobreabunde su amor por los demás.
Lo cierto es que no podemos ser lo suficientemente amorosos, lo suficientemente afectivos para con los demás, especialmente en sus momentos de dificultad. No podemos ser suficientemente amorosos. En vez de concentrarnos en nuestros problemas nosotros mismos, tú sé como Pablo y Timoteo para alguien más. Dios quiere que sobreabundes en ese amor que Dios te ha dado por los demás. Y no es algo que nosotros fabricamos, ¿ok? No es como, ahora sí voy a amar, ahora sí voy a amar, ahora sí voy a amar. No, dice Juan, nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Dios nos ha dado ese amor para compartir con los demás. Y lo segundo en lo que Dios quiere que crezcamos es santidad. Santidad. Amor y santidad. Ojo, la santidad de la que habla aquí dice que tu corazón sea santo, dice el versículo 13. ¿Ok? La santidad genuina, la santidad de Dios, la que Él genera en nosotros, es una santidad de adentro hacia afuera. Y lo que hace la religión, la religiosidad, es hacer justamente lo inverso. Es tratar de cambiarte de afuera hacia adentro. Entonces, antes de que podamos aceptarte como parte de la familia, antes de que puedas venir acá y presentarte delante de nosotros, tienes que, no sé, cortarte el pelo, ponerte ropa adecuada, corbata, saco, vestido, tienes que cambiar de afuera hacia adentro. Limpia tu vida primero y después vienes aquí. No. La santidad de Dios es una que empieza por adentro y se abre camino hacia afuera en nuestra vida. Dios no está interesado en cambiar tu apariencia. Él está interesado en tener tu corazón. Porque una vez que tiene tu corazón, entonces Él comienza a cambiar lo que sale de Él. ¿Qué es lo que sale de nuestro corazón? Ideas, palabras, acciones. ¿Te das cuenta? Jesús dijo, no es lo que entra por la boca del hombre lo que lo contamina, sino es lo que sale de su corazón. Por eso Pablo dice que tu corazón sea separado, santo. Es lo que significa santo, separado, apartado. Crecer en santidad. Déjame aclararte algo. Esto de crecer en santidad no se trata de, tengo que ganarme el afecto, el amor de Dios. No. Ya lo tienes. Es más, cuando tú te convertiste, el momento en el que pusiste tu fe en Jesús por la primera vez, Dios te dio todo, absolutamente todo, lo que ibas a necesitar por el resto de tu vida para caminar en su voluntad. Todo. Toda bendición, todo favor, toda gracia, toda misericordia, todo te lo dio en un instante. Pero el resto de tu vida, desde ese momento hasta estar en su presencia, se va a tratar de desempacar lo que Dios ha puesto ahí. Dios ya te lo dio. Efesios, Pablo dice, Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual en Cristo Jesús. Pero ahora se trata de sacar lo que hay ahí. Es como Dios te da un regalo de gracia, que es la salvación. Es lo que significa el don. Don significa regalo. Es un regalo de gracia. Pero a partir de ese momento tienes que desenvolverlo, abrir la tapa, sacar lo que hay ahí, comenzar a usarlo. Y por eso es que pasamos por adversidad, que nos hace enfocarnos en Él, en los demás, tener afecto y comenzar a crecer. Crecer en amor, crecer en santidad, crecer en generosidad es la tercera cosa en la que Dios quiere que crezcamos. Crecer en generosidad. ¿Te acuerdas de la analogía del árbol que crece y da fruto y se reproduce? En última instancia, la razón por la que sigues aquí, en la tierra, después de haber recibido la salvación, es porque hay alguien en tu entorno a quien Dios quiere alcanzar a través de ti. Piensa en eso un minuto más. No es tu carrera, no es tu posición, tu fama, no es el dinero que ganas, no es construir tu reino. La razón por la que Dios ha permitido que estés aquí todavía, por la que tienes un tiempo de vida, porque la que hay una línea todavía, un guión entre tu fecha de nacimiento y tu fecha de fallecimiento, es porque Dios quiere utilizar ese guión para impactar a cuantas personas sea necesaria para la causa de Cristo.
A lo largo del camino hay muchas cosas, hay familia, hay carrera, hay estas cosas en las que emplear nuestra vida, pero en última instancia ese guión debería ser para la gloria de Cristo y para el beneficio de los demás. Eso es lo que Dios quiere generar en tu vida. Un árbol que da fruto, que se reproduce para la gloria de Él. Cuando hablamos de santidad, y si los chicos están ahí pueden ir entrando, cuando hablamos de santidad, no hay nada que va a motivarnos más a vivir en santidad que saber que Cristo viene pronto. Por eso es que cada última parte de cada capítulo de Primera y Segunda de Tesalonicenses tiene una referencia a la segunda venida de Jesús. En este caso dice que sea santo al estar entre ustedes delante de nuestro Dios cuando nuestro Señor Jesús regrese con todo su pueblo santo. Cada capítulo de Primera y Segunda de Tesalonicenses tiene una referencia al final, la segunda venida de Jesús. ¿Por qué? Porque nada nos va a motivar más que saber que un día muy cercano estaremos en su presencia. Eso nos va a motivar a saber que estamos viviendo en su presencia, que Él lo ve todo, que todo lo que hacemos, lo hacemos en Él. Si vivimos, dormimos, comemos, pecamos, lo hacemos en su presencia. Y un día estaremos frente a Él, rindiendo cuentas de todo lo que Dios nos ha permitido hacer. Dios quiere que crezcas. Has sido destinado para esto, progreso en tu vida, crecimiento. No lo dejes para mañana, no lo dejes para después. Hoy, lo único que se interpone entre el crecimiento y tú, eres tú. Es lo único. Da pasos de fe. Te reto a que compartas con alguien más, a que ores por alguien más, a que le preguntes a alguien más cómo está, a que te inviertas en la vida de alguien más. Es cierto, todos necesitamos un Pablo en nuestra vida, pero no desaproveches esas oportunidades para invertir en alguien más. Es un reto que quiero darte. ¿Cuántas personas hay en tu entorno? Dices, sí, yo soy cristiano, pero no solamente porque venimos a una iglesia los domingos, sino porque estamos viviéndolo. Algunas personas son cristianos de domingo nomás, los cristianos 007. Vienen a la iglesia, adoran, sí, gracias Señor, nos vemos el próximo domingo. Y del lunes a sábado son otras personas. Y Dios quiere que crezcas en amor, en santidad, en generosidad. Y a medida que te acercas a Él, te vas dando cuenta que ese crecimiento sucede sobrenaturalmente, naturalmente, al estar plantado en la casa de Dios. Tú sabes que un árbol no se tiene que esforzar para dar fruto, ¿no? ¿Cuándo has visto un árbol diciendo, ya, ahora sí, que salga la manzana? Lo único que hace el árbol es estar plantado, es estar conectado sus raíces profundamente a la fuente de nutrición. Entonces, ¿cómo creceremos? ¿Cómo perseveraremos ante la adversidad? ¿Cómo seremos personas más afectivas? ¿Cómo nos preocuparemos por los demás? ¿Cómo es que creceremos en amor, en santidad, en generosidad? Mientras que seguimos a Jesús, mientras que tenemos una comunión íntima con Él. Él pone en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Vamos a orar, vamos a ponernos de pie. Gracias Señor por tu palabra esta mañana. Gracias por darnos la oportunidad de estar en tu presencia. Y ahora Señor te pedimos que nos llenes de tu Espíritu. Señor, que hagas una obra en nosotros. Señor, que nos des un corazón por la gente, Señor. Que así de asombro con el que tenemos hacia tu presencia, podamos saber que si estamos aquí es porque quieres usarnos para tu reino, para tu gloria. Y la adversidad que vamos a enfrentar y la dificultad y la oposición y la guerra espiritual, Señor, sabemos que toda ella ha pasado por tu escritorio primero, y si la has permitido y la permitirás, sabemos que estamos a salvo contigo, Señor. Y
Y que como Pablo tomemos la oportunidad dentro de nuestro dolor o nuestra angustia para enfocarnos en alguien más para tu gloria, Señor. Y si estás aquí y no encuentras en este momento de oración, estás con tus ojos cerrados, pero si no encuentras que has tomado alguna vez la decisión de seguir a Jesús, si nunca has tomado esa decisión donde has hecho una línea en la arena y dices hasta aquí nomás, ahora me entrego a ti, mi vida es tuya, quiero poner mi fe en ti, arrepentirme de mis pecados. Si no lo has hecho nunca, yo te animo a que lo hagas en este momento. Recibe esta invitación, acepta esta invitación para seguir a Jesús y darle tu vida a Él, y que sepas que vas a estar a salvo en sus manos, que la adversidad va a venir, que la dificultad va a venir, pero vas a estar de la mano de Jesús. Y no hay nada que pueda separarte de su amor, dice Pablo también. No hay nada que pueda separarnos del amor de Cristo. A veces pensamos, no, pero yo le he fallado, no, pero yo pequé, no, pero yo miré esto, no, pero yo dije esto, no, pero fui a este lugar y Dios ya no me va a querer, ya Dios terminó conmigo. Eso es lo que el enemigo quiere que pienses, que te rindas. Dios dice, no te rindas ante el enemigo, ríndete ante mi presencia y deja que yo me encargue.